Muy buena noche, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en Acción Positiva. Pues seguimos acá con esta labor que verdaderamente nos apasiona, que es de acompañar al guatemalteco, de tratar de llevarle información que sea muy útil, muy pertinente para que cada ciudadano se haga su propia opinión. En este programa hemos repetido en muchas oportunidades, en muchos de los programas, tanto nosotros como nuestros invitados, que la calidad de la democracia depende de la calidad de los ciudadanos. Y esa es nuestra labor, verdaderamente tratar de llevarle a usted que nos está viendo la opinión, la experiencia de invitados que contribuyen muchísimo y nos van a permitir ser cada día mejores en la forma como nosotros hacemos nuestro criterio y en la forma como nosotros dirigimos y encaminamos este país hacia la felicidad que queremos tener para todos los guatemaltecos. Hoy vamos a tocar un tema sumamente interesante, la verdad, porque es un tema que nace del corazón de la protesta guatemalteca. Usted, yo, muchos estuvimos en las plazas públicas en el 2015 expresando la voz del ciudadano, esa voz del pueblo que verdaderamente se hizo escuchar, en la cual surgieron muchos temas importantes relacionados con, por ejemplo, la forma como elegimos a nuestras autoridades. El tiempo ha caminado, estamos próximos ya a una nueva elección y por ello me he permitido invitar a una persona que aprecio muchísimo, un reconocido profesional, el licenciado Emerson García. Licenciado, bienvenido a Acción Positiva. Buenas noches, doctor. Gracias por el espacio y creo que es importante el tema que se discutirá el día de hoy. Gracias, licenciado. El licenciado García, él es consultor político, es un estudioso del tema y ha estado dedicado realmente a la parte del análisis, incluso a la parte de la redacción, la estructuración, porque este tema, licenciado, es sumamente importante. Mire, yo me encuentro con mucho guatemalteco que me hace preguntas que a veces me son difíciles de responder, porque yo creo que nos falta a veces claridad y nos falta información. Una de las grandes dudas que yo siempre encuentro personalmente y como ciudadano, y lo que me preguntan, es el hecho de que a veces no entendemos exactamente por qué las leyes no caminan, de dónde se originan las ideas para las leyes, quiénes tienen iniciativa de ley, por qué se traban y dicen por qué no se solucionan inmediatamente. ¿Por qué no nos cuenta, licenciado, quiénes tienen iniciativa de ley? ¿Cómo es el mecanismo para que estas leyes se vayan caminando? ¿Cuáles son los pasos que se siguen? ¿Y por qué pueden tener avances rápidos o lentos? Le dejo en uso del micrófono y muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a usted, doctor. Bueno, la iniciativa de ley la tienen el organismo legislativo, el organismo ejecutivo, el organismo judicial, el Tribunal Supremo Electoral y la Universidad de San Carlos de Guatemala. 5.000 ciudadanos tienen iniciativa de ley en este caso. Es correcto. Gracias. Lo vamos a agregar a esa lista tan importante porque yo creo que es bueno que el ciudadano sepa que tenemos también los ciudadanos un poder directo. Por supuesto. Se presenta la iniciativa de ley en el Congreso de la República, el Congreso de la República le asigna un número de iniciativa, entra a conocer el Pleno hace la primera lectura y lo envía a la comisión que corresponda. Entrando en materia, si fuera una reforma a la ley electoral y de partidos políticos, entonces es la Comisión de Asuntos Electorales quien debe conocer esta reforma, o esta iniciativa en este caso, hacer las modificaciones que crea convenientes. Posteriormente a ello, cuando se termina la redacción, se somete a consideración y a votación de todos los miembros de esta comisión, en este caso los asuntos electorales, y es allí donde necesita la mayoría de los votos para poderla regresar al Pleno del Congreso. La mayoría de los votos de la comisión. Es correcto. Y en este caso, al pasar con la mayoría de los votos de la comisión, ya será el Pleno del Congreso de la República quienes hagan una segunda lectura, tercera lectura y una aprobación final por artículos. Y cuando eso sucede, ¿a dónde va? En el caso de las reformas a la ley electoral y a partidos políticos por ser de rango constitucional, deben de enviarse a la Corte de Constitucionalidad, quien es la que debe dar dictamen favorable o desfavorable según sea el caso. Es decir, deben de hacer una revisión de que todas las normas que se encuentren en esta iniciativa sean constitucionales, es decir, que no vulneran la Constitución.
Cuando regresa de la Corte de Constitucionalidad, ¿esto es automáticamente ya aprobado ya o todavía necesita una ratificación por un voto en el Congreso? Sí, en efecto, se necesita la ratificación del Congreso, tiene que estar en el Pleno y otra vez tiene que aprobarse artículo por artículo, únicamente de los que tengan dictamen favorable. Y entonces tomando en cuenta los que sí tienen dictamen favorable, se tiene que aprobar otra vez con mayoría calificada, esto es 105 votos que representan las 2/3 partes del Congreso. El pueblo de Guatemala en el 2015 pues sale a la calle, pues un entusiasmo, un fervor patrio muy grande. Pues estamos prácticamente hablando 3 años después de que eso sucede. Entonces, en todo este proceso que usted señala, es muy burocrático, hay atrasos, hay formas rápidas, porque los guatemaltecos como que quisiéramos decir, bueno, mire, que los cambios se produzcan. ¿Qué hace que un proceso se retrase? Pongamos que viene una iniciativa de ley de la Presidencia de la República. Digo del Ejecutivo porque me imagino que es el presidente en Consejo de Ministros quien tiene que hacer una propuesta. Correcto. Todo este proceso que usted señala, ¿cuánto tiempo lleva o debería de llevar? Yo creo que es un tema de voluntad política. Y segundo, un tema de consensos. Y tercero, no por importancia, pero el tema de la presión de la ciudadanía. Yo creo que a partir del 2015, que usted lo mencionaba, que de abril del 2015 a la fecha, el ciudadano ha tomado parte de las decisiones, no solo del Congreso, sino de las políticas públicas del organismo ejecutivo, ha hecho que ciertas iniciativas tengan una aprobación mucho más rápida que otras que no tienen ni esa presión, ni el consenso entre bancadas, ni logran la voluntad política de los diputados. Me voy a referir precisamente a las reformas a la ley electoral que ocurrieron en el 2016. Usted menciona precisamente la plaza del 2015, se llevan a cabo las elecciones en septiembre y 2016 la nueva legislatura. A partir del 15 de enero toma posesión la nueva Junta Directiva y los nuevos 158 diputados. Y ese mismo año se aprueban las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Y ojo que hay que hacer la observación que estas reformas que se aprobaron en el 2016 llevaban desde 2011 probablemente trabajándose y consensuándose, cuando en realidad, le repito, no había la voluntad política de aprobarlas. Los 158 diputados hacen una lectura correcta de la plaza y del clamor ciudadano y aprueban entonces las reformas en 6 meses. Entonces usted me pregunta, ¿cuánto tiempo lleva? El tiempo que quieran los diputados que lleve. ¿Y de qué depende esto? De los consensos que se logren, de la voluntad política y de la presión que da la ciudadanía. Entonces, estas reformas se aprueban en 6 meses, 8 meses, si mucho. Uno de los pararrayos favoritos de los guatemaltecos, obviamente, es el Congreso de la República, porque obviamente le señalamos muchísimas cosas al Congreso. Algunas se las han ganado, otras no, porque obviamente hay de todo. Pero, por ejemplo, usted menciona 6 meses. Pero haciendo una revisión de lo que ha pasado en las últimas consultas a la Corte de Constitucionalidad, pues una persona me señalaba y me dice, mire, entiendo que el Congreso mandó esta propuesta a la Corte de Constitucionalidad y la Corte tardó 8 meses en regresarla con su opinión. ¿Es eso cierto o no? ¿Se dio? Y en ese caso, ¿cómo hacer para agilizarlo? Usted menciona 6 meses como un buen tiempo, pero en este caso, solo la consulta a la Corte lleva 8 o un poco más. Sí. Bueno, precisamente las nuevas reformas, por llamarle así, que se hicieron a finales del año pasado por la Comisión de Asuntos Electorales y fueron enviadas en el mes de enero a la Corte de Constitucionalidad para el respectivo dictamen, fueron devueltas en el mes de septiembre. Entonces, si nos damos cuenta, son 8 meses, usted bien lo decía, que considero yo que es un tiempo demasiado largo para aprobar unas reformas tan importantes que tienen que ver en la trascendencia democrática del país. Es decir, la voluntad política. En este caso, considero yo que no hubo voluntad de la Corte de Constitucionalidad. Me imagino que hubo cierto miedo de qué se aprobaba y qué no se aprobaba. Llama la atención cuando hay otras resoluciones que sí se aprueban un poco más rápido y esta, que creo yo que era de suma importancia, fueron aprobadas 8 meses después. Considero yo que es un tiempo demasiado largo para algo que se puede hacer en menor tiempo.
Yo le hacía esta pregunta, licenciado, porque yo creo importante como ciudadanos que nosotros sepamos de dónde se originan estas propuestas de cambios y luego por qué no se están produciendo. Porque usted bien mencionaba, bueno, pues ahora el ciudadano está más participativo, pues hagamos presión donde corresponde, porque lo que nos interesa es entrar a un nuevo proceso electoral con reglas diferentes. Usted se recuerda que en la plaza se veía carteles que decían, bajo estas reglas no queremos elecciones, y eso fue uno de los gritos más frecuentes que se produjeron, fue uno de los desencantos, porque realmente los resultados al final aparentemente fueron los mismos. Entonces, a ese grado de insatisfacción, a ese grito de la plaza, yo creo que ellos pedían o pedíamos los ciudadanos básicamente un par de cosas. Yo diría, uno, mayor representatividad de nuestras autoridades en general, tanto a nivel ejecutivo como Congreso, y obviamente una mayor democratización en sí, en vista a la próxima elección que ya está muy cerca. Ya en enero del 2019, prácticamente 4 meses o 5, vamos ya a convocar a una nueva elección. ¿Cuáles diría usted, licenciado, que son los cambios reales que va a haber de diferencia entre la elección pasada y la elección actual? ¿Cuáles son los puntos más importantes que sí van a cambiar? Bueno, los enumeraría primero, que es disminución del techo de campaña en un 50%. En las elecciones del 2015 tuvimos un techo de campaña de 56 millones. En las elecciones del 2019 vamos a tener un techo de campaña de aproximadamente 28 millones. Eso creo que esa reducción lo que hace es desmotivar muchas veces, o ese es el objetivo de la reforma, el financiamiento externo, que puede ser ilícito, o cuando se es lícito, sí con intenciones de favorecer al financista muchas veces. Esa fue el objeto de esa reforma. Uno, techo de campaña, 28 millones. Que significa una reducción en el 50% al anterior. Cuando uno habla de un techo de campaña, está hablando de la campaña que incluye municipios, diputados y ejecutivo. Es correcto. O sea, el total de la campaña. Sí. Gracias, licenciado. Que cuando alguien hace una división dentro de los 340 candidatos a alcaldes, 160 diputados que van a ser ahora, y el binomio presidencial, se vuelve de verdad una nada, ¿verdad? Entonces, pareciera mucho dinero, 28 millones, pero cuando lo distribuye dentro de los escaños o las candidaturas que ya hablamos, resulta siendo bien poco. Bueno, y acuérdese que antes se hablaba de campañas de 400 millones o demás, pues, o sea que obviamente esto va a exigir más trabajo, me imagino, de tierra, claro, más campaña hormiga, más 1 a 1, claro, porque va a hacer que el candidato o los candidatos se acerquen más a su gente, lo cual es positivo. Claro, de hecho uno de los objetivos también de esta reforma fue eso, acercar al candidato al ciudadano, para que él entonces pueda hacer ese trabajo de tierra, como usted dice, el trabajo de puerta a puerta, de dar a conocer su plan de gobierno municipal, su plan de gobierno nacional, su propuesta si va al legislativo, y entonces con esto de verdad levantar el perfil de los candidatos que quieran participar. Gracias. El segundo punto, creo yo que es importante, es la democratización de los medios. ¿Y esto qué significa? Que derivado y de la mano con la reducción del techo de campaña es que ningún candidato y ningún partido político va a poder pautar en un medio de comunicación. Ningún medio de comunicación no va a poder escrito, pautar directamente. Ningún partido político va a poder pautar directamente. Quedó entonces, según la ley, la obligación para el Tribunal Supremo Electoral de hacer una distribución de medios, distribución de tiempos, para poder entonces otorgarle a los partidos políticos los espacios iguales para que puedan promocionar sus candidatos a alcalde, candidatos al Congreso de la República, es decir, diputados, y al binomio presidencial. En principio parece bueno, ¿verdad? El problema es que hay que hablarlo, y lo que está sucediendo actualmente es que ninguno de los medios o pocos medios se inscribieron en esta lista de medios que tiene que tener el Tribunal Supremo Electoral para poder pautar. Y esto lo que significa es que entonces, si no están inscritos en una lista del Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Supremo Electoral no va a poder contratar pauta con esos medios, y el que pierde al final es el ciudadano, porque entonces el ciudadano no va a poder conocer a su candidato. Lo positivo es, ya no vamos a tener que ir con un medio de comunicación a vendernos, ya no van a tener que hacer compromisos con los medios de comunicación para decir,
Si usted me saca más, entonces yo voy a tener un compromiso con usted cuando gane la presidencia o cuando sea diputado o cuando sea alcalde. Naturalmente que hay muchos ciudadanos que dirán, miren, gracias a Dios yo no voy a tener la carga de que no enciendo el radio, la televisión, la prensa y está cargado de campaña política. O sea que hay mucha gente que lo va a ver positivamente. Pero también me surge una duda acá de la capacidad logística que tenga el Tribunal Supremo Electoral, porque cuando uno dice repartir equitativamente, licenciado, usted sabe que los tiempos en las pautas pues tienen tiempos preferenciales, tiempos no preferenciales, a ver a quién le va a tocar a las 4 de la madrugada su anuncio y a quién le va a tocar a la hora prime. Entonces va a ser una campaña importante. ¿Cómo hacen operativo eso el Tribunal Supremo Electoral? De hecho, se tuvo que crear recientemente una unidad de medios que está encargada específicamente para la designación de pauta a los partidos políticos. Y esto va a operar en la pauta que se utilice en los 3 meses de campaña que serán de marzo a junio en el 2019. De la misma manera, únicamente el techo de campaña se toma en cuenta o se contabiliza de marzo a junio del 2019. Gracias. Vamos por la segunda. Sí. ¿Qué otras medidas van a hacer? La tercera es la modificación en el proceso electoral. Ya lo decía, en el 2015, septiembre fueron las elecciones, los candidatos estaban inscribiendo en mayo, ¿verdad? En esta ocasión, en la segunda o tercera semana de enero, lo que tiene que decidir el Tribunal Supremo Electoral, se sacará el acuerdo de convocatoria y a partir de ahí, a partir del segundo día, hasta 3 meses antes de las elecciones podrán inscribirse los candidatos. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener aproximadamente 2 meses para inscripción de candidatos. Únicamente 3 meses de campaña y el día de las elecciones, que es un fin de semana o un domingo, mejor dicho, del mes de junio del 2019. ¿Qué significa esto? Más allá de mover los tiempos, significa que a diferencia de las elecciones de 2015, únicamente vamos a ver 3 meses de campaña, 3 meses de publicidad, 3 meses de que hayan candidatos. Y esto nos lleva a la cuarta modificación, que es la creación del artículo 94 bis, que precisamente lo que hace es personalizar la campaña anticipada. Previo a las reformas a la ley electoral, solo podían incurrir en campaña anticipada cualquier persona que lo hiciera con el logo o el símbolo de un partido. Entonces se dieron cuenta que utilizaban fundaciones o asociaciones o lo que fuera posible para salir ellos hablando de candidaturas, hablando de campaña, hablando de qué podían hacer, y esto los lleva entonces a crear el 94 bis, que lo que hace es crear la campaña anticipada individual, y esto lo que significa es que cualquier persona que hable de candidatura, ya sea en un meeting, en un medio de comunicación, automáticamente será cancelada su inscripción en el momento que lo quiera hacer en el 2019. Obviamente, alguna persona podrá decir, mire, ese criterio a mí no se me ajusta. ¿El Tribunal Supremo Electoral va a ser el que tenga el nivel decisorio ahí o hay otra instancia? Pensemos que una persona individual dice, ¿por qué me están aplicando esto? El Tribunal Supremo Electoral. Claro, de hecho en el orden es el registro de ciudadanos en primer lugar, y si hubiera algún medio de impugnación ya se eleva a los magistrados o al pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Muy bien, vamos por 4. Sigamos, licenciado. ¿Qué otras cosas son diferencias importantes de esta elección con la anterior? Ya vimos la parte del financiamiento, el financiamiento electoral ilícito, la publicidad. ¿Qué otros cambios van a ser verdaderamente importantes? Bueno, algo que viene derivado directamente también del clamor ciudadano, o de la plaza, como decimos muchos, es que se le da validez esta vez a estas elecciones al voto nulo. ¿Qué significa esto? Que si el voto nulo obtuviera más de la mitad de los votos válidos, o sea, de los votos válidos, debe de cancelarse o de anularse la elección que sea. Cuando dice la ley, la elección que sea se refiere a que si estos votos nulos logran derivar en una nulidad de la elección y como consecuencia deben de repetirse, puede ser únicamente en un municipio y entonces solo se debiera de repetir en ese municipio. De igual manera va a suceder cuando sea solo en una elección de candidatos a diputados en algún distrito, por ejemplo en el distrito de Suchitepeques, solo será la elección a candidatos a diputados
únicamente en el distrito de Xochitepecas. Y de la misma manera puede ocurrir la nulidad de la elección presidencial. ¿Cómo va a suceder esto? Que creo que los ciudadanos es lo que se preguntan en algún momento. Si la nulidad es de la elección presidencial, únicamente debe repetirse esta, junto con las otras que han sido, y ahí sí debe de haber una repetición de las presidenciales y después una segunda vuelta. Si la nulidad es de cualquier otro tipo de elección que no sean las presidenciales, se van a realizar junto con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Es interesante que me hacía la pregunta una persona que había leído sobre este tema, porque usted sabe que hay mucha circulación y muchos... Entonces me decía, bueno, y los candidatos cuando se anule, porque la población más del 50% declara nulo, y dice, no votamos porque ninguno de los que están ahí nos gusta. ¿Quiénes van a ser los nuevos candidatos? ¿Los mismos que ya estaban o tienen que cambiar? ¿Cómo la ley lo estipula o cómo será la situación acá? Bueno. Porque esta persona me decía, bueno, ¿qué pasa si nosotros decimos 50 o más decimos no nos interesa los candidatos? Y resulta que en la siguiente elección, que creo que es por una única vez, resulta que le ponen a los mismos candidatos. ¿Cómo quedó la situación acá, licenciado? Bueno, la idea de hacer que el voto nulo tuviera trascendencia y que lograra con esto anular una elección y en consecuencia repetirla, era que cambiáramos de candidatos. Pero al hacer el análisis de la ley, específicamente en el artículo 210, se puede ver, a mi criterio, una laguna legal, porque textualmente dice, la inscripción de candidatos, no habla de inscripción de nuevos candidatos. Y entonces esto lo que permite es que los partidos políticos que insistan en inscribir a los nuevos candidatos van a volver a celebrar asambleas, porque la ley lo establece, se tienen que volver a elegir. Tienen que volver a hacer asambleas. Claro. Volverlos a elegir como se hicieron en la primera elección, es decir, en la elección que estamos llevando a cabo antes de enero, y pueden volver a postular a los mismos. Yo sé que el ciudadano va a decir, entonces, ¿cuál es el objetivo? Si nos vamos al texto de la ley, eso dice, hay una laguna, no prohíbe ni habla de nuevos candidatos, no prohíbe que se inscriban los candidatos anteriores, ni habla de que sean nuevos candidatos. Esto deja abierta la puerta para que entonces en los partidos que insistan pueden volver a inscribir a los candidatos que ya corrieron. Es decir, esta será la lectura que deberá hacer cada partido político para saber que si no votaron por ellos o si prefirieron nulo porque ninguno de los candidatos era el que quería la ciudadanía, deberían de postularnos. Pero no es obligatorio que sean nuevos. Obviamente hay algunas lagunas que van quedando en la ley, la ley no es perfecta y por lo tanto pues es perfeccionable. Pero ese es uno de importante, porque yo creo que mucho de las gente siempre han hablado del voto nulo. Anteriormente decíamos, es que no hay que votar nulo porque es desperdiciar el voto, no suma, pero en este caso ya está sumando, entonces resulta que va a sumar. Muy rápidamente, licenciado, otro de los cambios importantes es el voto en el exterior, que entiendo que ahora ya está aprobado. Correcto. Digo rápidamente porque aquí en la televisión el tiempo se nos va sumamente rápido. ¿Cómo está la situación con el voto en el exterior? Bueno, mi criterio muy personal es una de las reformas que también provienen del clamor ciudadano, pero las que sustantivamente van a tener menos repercusión. Es decir, nosotros sabemos que muchos de nuestros conciudadanos están en Estados Unidos, la mayoría, y van a querer o se quiso que ellos ejercitaran su voto. Pero hay dos requisitos fundamentales para poder ejercer el voto en el extranjero. Uno es tener DPI, habría que ver qué porcentaje de nuestros conciudadanos tiene DPI. Que ha sido un problema constante. Que ha sido un problema constante y que no va a mejorar de aquí a enero, que es cuando, o aquí a junio, cuando es cuando puedan votar. Y el segundo requisito es que los que tengan DPI, que ya es un grupo muy pequeño, que deben de estar empadronados. Entonces imagínese usted cuántas personas de verdad se preocuparon por estar empadronados. O si tuvieron acceso a la facilidad. Tuvieron acceso y la facilidad para empadronarse. Y entonces en comparación con otros países que ya lo hacen, que no pasan el 10%, México será el que tiene el más alto, entre 18 y 20, yo creería que es una de las reformas que sí se va a aplicar, porque sí se le va a permitir al extranjero votar. Y ojo que no solo Estados Unidos, cuando se habla de voto en el extranjero, cualquier país artículo 4 de la Constitución, igualdad de derechos, igualdad de condiciones, a cualquier ciudadano se le debe permitir. Entonces,
el voto en el extranjero. Creo que en este punto en particular es algo que no va a ser de trascendencia ni va a repercutir en las elecciones. Pues mire, yo creo, licenciado, que obviamente muchos de los cambios que usted nos ha mencionado pues son importantes, pero tal vez no necesariamente reflejan verdaderamente cambios fundamentales que los guatemaltecos quisiéramos ver que pasen para que nuestra democracia mejore. Este programa, Acción Positiva, y nuestra visualización pues es señalar un poco de lo que va a suceder, pero como vemos que no se logra todo lo que debe de ser, lo estoy invitando de una vez a que me acompañe este siguiente domingo, porque yo quiero que hablemos lo que no se pudo hacer. Entonces ahora digamos qué es lo que quedó pendiente, cuál es la tarea que tiene pendiente la sociedad guatemalteca expresada a través de sus órganos, porque son órganos electos por el pueblo, y que obviamente tenemos que seguir nosotros propiciando la búsqueda de la democracia que mejor nos represente. Entonces, le agradezco desde ya, licenciado, que nos vaya a acompañar. Nos vamos a tener que ir hoy. Y en el siguiente domingo vamos a hablar de los pendientes. Sí. ¿Qué es lo que tenemos que seguir luchando para sacar adelante, para que nuestras elecciones verdaderamente representen al guatemalteco? Excelente. Hoy nos vamos, licenciado. Gracias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y los invito desde ya a que no falten el próximo domingo a ver Acción Positiva, en el cual vamos a seguir tocando este tema importantísimo, porque de nosotros los ciudadanos depende verdaderamente que hagamos un mejor país. Muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima semana.